saludo cordial a todos y todas. Bueno, esperando también que pues este tiempo de pandemia nos esté sirviendo mucho para lo que es el fortalecimiento de nuestro trabajo, fortalecimiento de nuestra misma personalidad y obviamente de la familia, ¿no? Que eso es importante dentro de este tiempo, que hay que ponerle mucho más corazón en hacer nuestras cosas en este momento que justamente nos tocó y nos toca vivir. Bueno, quiero compartir ahora alguna de mis experiencias durante el trabajo y también algo que he aprendido durante el transcurso de este tiempo, tanto en la formación como en el trabajo mismo. Bueno, el tema que voy a hablar hoy es el aprendizaje basado en la investigación. Si bien es cierto, hemos estado un poco trabajando sobre algunos preceptos y algunas acciones sobre personajes y vamos a ver en este caso cuando aparece el aprendizaje basado en la investigación, ¿sí? O el ABI que se denomina. Inicialmente aparece en 1995 ya como una opción dirigida a estudiantes dentro de un programa académico ya de pregrado. Hablamos de Ernest Boyer, quien realmente lo propuso para ya un estudio en donde todos puedan generarse y puedan empezar con un proceso de investigación y generar investigadores desde la cotidianidad. Sí, anterior a esta publicación, siempre la investigación estaba direccionada para aquellos profesionales exclusivos en investigación para lo que es de carácter científico. Entonces, no todos podían ser investigadores y así estamos nosotros, si vamos más atrás en la historia, y estamos con John Dewey y también con Brunner, en donde ellos ya habían trabajado con investigación desde sus propias escuelas de investigadores, formando justamente este tipo de profesionales para investigación. Entonces, hablamos de John Dewey, que mucho se ha estudiado, ¿no? Es un filósofo estadounidense, el cual también nos habla acerca del hombre de acción, ¿no? Que hablaba de la unificación del pensamiento y la acción y empezó con una nueva forma de aprender que era la teoría llevada a la práctica. Eso es fundamental dentro de este gran filósofo que ha aportado tanto en educación. También tenemos a Brunner, ¿sí? Hablaba del aprendizaje activo. Habla ya de categorizaciones dentro de nuestro pensamiento. Estamos hablando ya de ingresando a lo que es los estilos de pensamiento y todo lo que luego vino a verse como un gran avance dentro de lo que es educación, al diferenciar las formas de aprender. También podemos decir, hemos escuchado del ABI y estamos hablando del ABI como una técnica o una estrategia, ¿sí? Haciendo una diferencia, ¿sí? Está acá una diferencia entre tres cosas, que es la estrategia, la técnica y la táctica, ¿sí? Hablamos de estos tres conceptos, en todo caso, que a veces se suelen confundir o suele generar un poco de pensar que son términos sinónimos, cuando en realidad no lo son. Entonces, hablamos de estrategia de un proceso general, ¿sí? De un proceso que nos lleva hacia un fin. Tenemos una técnica que estaríamos hablando ya de una habilidad,
¿sí? Una habilidad ya desarrollada a través de estas estrategias y también de una táctica que es un procedimiento en sí, que lo utilizamos con un fin. Bueno, dentro del aprendizaje basado en la investigación, diríamos, en torno a esta diferenciación que estamos haciendo entre estrategia, técnica y táctica, diremos que el ABI es una técnica, ¿sí? Es una técnica ahora trasladada a educación, entonces es una técnica didáctica que sirve para investigar, obviamente, resolver problemas apoyándose en el uso de estrategias de aprendizaje activas. Esto permite también al estudiante desarrollar competencias, habilidades, actitudes para la lectura, el pensamiento crítico, análisis y síntesis, que es fundamental que desarrollemos en los estudiantes, y también el trabajo tanto autónomo como el trabajo en equipo, ¿sí? Eso habla del trabajo colaborativo que estamos hoy justamente tratando de orientar desde ya no una perspectiva del grupo, ¿no? Siempre hablábamos, vamos a hacer trabajos en grupo. Hoy hablamos de trabajos en equipo, donde cada uno desde su individualidad, desde sus propias habilidades, colabore y formemos realmente un equipo en donde podamos apoyarnos unos a otros. Entonces, eso es fundamental dentro de esta técnica del aprendizaje basado en la investigación. ¿Cuál es el fin de este proceso, de esta técnica? Primero, relacionar al estudiante con el mundo de la indagación. Y si nosotros hablamos de investigación en la escuela, sí, vamos a empezar desde la investigación en la escuela. No estamos hablando de investigación científica con los niños, ¿no? Sino estamos hablando de indagación científica. ¿Qué es indagar? Indagar es preguntar, ¿sí? Tenemos, el niño por lo general es curioso, ¿no? Él nos está preguntando el porqué de esto, el porqué de aquello, por qué te vas, por qué no estás. Entonces, justamente, y a veces nosotros como maestros y como padres, solemos decir, ¿no?, al niño que empieza con esta investigación, con esta indagación, le contestamos una pregunta, dos, y a la tercera ya nos cansamos y le decimos, ya no molestes. Entonces, es algo que es nocivo, ¿no? Nocivo para el niño, porque realmente este mundo es de eso, de indagar y de buscar respuestas, y hacia ello tenemos que apuntar en educación, hacia ello tenemos que apuntar en generar investigadores, porque a veces es justamente aquello lo que tenemos hoy, nuestra sociedad carente de buscar realmente información que ayude a resolver sus propias dudas. Entonces estamos pensando y esperando que otro nos diga, ¿no? A veces tenemos la información ahí, donde podemos leer, que está acá ahora en el internet, pero sin embargo no leemos. Y es porque nos quitaron ese afán de buscar y de investigar y encontrar la respuesta. Entonces, eso es importante porque desde pequeño al niño, cuando nosotros le damos respuestas o le damos opción de que la respuesta está en un lugar, buscando lecturas o algo, le damos instrumentos como docentes, debemos darle instrumentos como padres de igual manera, para que ellos puedan buscar la información. Entonces, ¿qué pasa con ese estudiante o con ese niño? Va a hacer uso de métodos para buscar información. En este caso, si vamos a empezar desde la escuela, vamos con textos cortos hasta llegar a un nivel superior con ya métodos realmente científicos. Entonces, eso nos va a generar también utilizar la metodología interdisciplinar y disciplinar, que ello nos llevará a su vez a resolver la problemática en un área determinada
Si es de una situación de familia, podemos decir de un área social, y nos llevará a otras áreas que nos abrirán las puertas para continuar una investigación. Entonces, iniciamos desde una hipótesis, un problema, una investigación, una pregunta de investigación. Yo creo que les decía, es nocivo decir a un estudiante no o no contestarle, ¿no? A veces nosotros como docentes no estamos preparados para dar una respuesta a múltiples preguntas que los estudiantes nos pueden hacer. Entonces lo ideal es, bueno, hoy vamos a investigar todos, vamos a leer algo y lo conversamos mañana o lo conversamos la siguiente clase. Entonces lo importante es llegar a eso, llegar al asesoramiento del docente para buscar respuestas y en forma conjunta. Entonces, ahí estamos trabajando mucho esto de la individualidad, desde la investigación individual hacia la investigación ya colaborativa para conformar una respuesta consensuada. Tenemos acá el propósito. Los propósitos dentro del aprendizaje basado en la investigación, tenemos la vinculación de programas académicos con la enseñanza-aprendizaje. Eso es importante ver desde el trabajo de la academia o de la escuela hacia buscar, no darle la respuesta, no generar una clase magistral. Estamos hablando de utilizar técnicas y herramientas complementarias, estrategias en donde el estudiante tenga que leer algo para venir con ese prerequisito a nuestra clase, ¿sí? Una de esas estrategias importantes que vamos a ir viendo más adelante es, puede ser la lesson study, puede ser también el aula invertida, que es una gran estrategia en donde nosotros le damos cierta información para que ellos lo analicen y lo conversamos. Entonces, eso es importante. También utilizar el propósito es utilizando complementos de otras técnicas didácticas. Nosotros podemos generar nuevas formas de enseñar, como estas estrategias que vemos acá nosotros. ¿Sí? Estamos en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, estudio de casos, el aula invertida y la lesson study. La lesson study no solamente desde el niño, sino desde nosotros como maestros, ¿sí? ¿Qué es la lesson study? En esta parte si quisiera un poco, porque esto es importante para el maestro. La lesson study es mirar cómo estoy hoy yo trabajando, ¿sí? Y es importante hacer una práctica muy simple, ¿no? Como solemos hacer una clase, en este caso hoy es bastante complejo, ¿no? En la clase online que estamos haciendo o por medio del WhatsApp o cualquier herramienta de comunicación que nos permite llegar a los estudiantes. Pero esta lesson study, cuando nosotros estamos en una cotidianidad normal, entre comillas, lo que era nuestra normalidad anterior, es grabarse una clase, ¿no? Una clase y luego sentarse yo a mirar esa clase. Porque nosotros cuando estamos en el aula no podemos mirar los problemas que se dan ahí. Entonces, hacemos una clase, la grabamos sin guión, sin nada, tal cual la hacemos. Y luego nos sentamos a mirar y vamos a encontrar todas las situaciones positivas y las situaciones que hay que mejorar. Entonces, eso es fundamental. Nuevamente, puedo yo planificar una clase viendo aquellas cosas negativas y mejorar. Y hago la misma práctica. Vuelvo a grabar y vuelvo a mirar y hago un proceso de reflexión. ¿Cómo he cambiado? ¿Qué he mejorado? Entonces, este tipo de prácticas y este tipo de estrategias nos permiten ir fortaleciéndonos como maestros y autoevaluándonos.
así como también haciendo una mejora en la práctica educativa. Entonces, ¿qué necesito mejorar? Entonces, eso es fundamental dentro de esta técnica del aprendizaje basado en la investigación, porque el aprendizaje basado en la investigación no solamente está orientado a que se aplique una técnica dentro de investigación, sino en ir fortaleciéndose e ir investigando sobre nuestra propia práctica aplicada, ¿sí? También está el ABI, encamina a los estudiantes a averiguar y comprender lo que pasa en relación a un tema de investigación, ¿sí? Entonces, en esta parte trabajamos mucho en cuanto a trabajar en la práctica cotidiana. Tenemos ¿qué se desarrolla en la vida? Decíamos ya lo que es la colaboración en equipos interdisciplinares, pensamiento crítico, capacidad de investigación, el aprendizaje autodirigido, que sería también parte de lo que nosotros podemos hacer como maestros, la sensibilidad, la capacidad de interpretar los fenómenos científicos, humanísticos y socioculturales, que es fundamental dentro de este proceso de práctica continua de investigación. Esta parte dentro de la ABI, la metodología que nosotros está pensada para trabajar con los estudiantes, no estamos hablando de un modo estructurado de investigación, sino más bien desde una investigación-acción. ¿Sí? ¿Qué es una investigación-acción? Una investigación-acción es el planteamiento de un problema o de una pregunta, ¿sí? A partir de esa pregunta nosotros empezamos a buscar el estado del arte, que se llama, ¿no? A buscar ya no como un marco teórico, sino a buscar qué tanto se ha investigado sobre esa temática, que eso es el estado del arte. ¿Quiénes han investigado y en qué contextos se han investigado? ¿Y a qué conclusiones llegaron esas investigaciones? Para a partir de eso yo poder partir con mi investigación, si es que ese estado del arte o esas investigaciones que yo puedo encontrar en la red o encontrar en los libros no satisface la pregunta que tengo. Entonces, si no hay una satisfacción con esas fuentes, yo debo investigar acerca de esa pregunta. Sí, vamos a buscar ya en contextos más cercanos, en contextos más reales, para mejorar. Obviamente, toda investigación tiene que generar una propuesta de mejora. Para el desarrollo de este tipo de investigación, nosotros vamos a ver un enfoque cualitativo, ¿sí? Pero también pueden haber el enfoque cuantitativo si nosotros queremos determinar grados, determinar espacios de intervalos numéricos, o a su vez podemos también enlazar entre el enfoque tanto cuantitativo como cualitativo y generar una investigación en esos casos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo que sería para una investigación que se puede proponer en una escuela a partir de básica media en adelante, aunque también se podría trabajar en los niveles inferiores con preguntas muy simples que les lleve a investigar en forma oral con sus padres, con sus hermanos, y él pueda asumir su propia respuesta en función a la información que pueda recabar. Entonces, de esta manera nosotros estaremos generando un estudiante investigador, y es lo que justamente hoy requerimos. Que el estudiante busque su respuesta, se eduque, porque miren cómo cambió nuestra vida ahora, en donde nosotros no podemos estar pendiente de lo que el estudiante necesita
o contestar todas las preguntas que a él le surgen en el día a día en torno al trabajo que él está haciendo en casa. Y muchas veces eso genera impotencia, genera también, tenemos nosotros que no hay que desconocer, en Ecuador tenemos muchos niveles de maltrato intrafamiliar, entonces eso puede generar más bien aquello, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando una forma de generar y de crear ambientes donde el estudiante pueda proponer sus preguntas. Hoy el currículo en lo que son la escuela y bueno, también en parte del colegio, en tiempos de pandemia está completamente ajustado, no está realmente no direccionado específicamente al conocimiento de todas las áreas o de los temas tal cual se desarrollaba en el día a día, ¿no? En una clase presencial, sino más bien está orientado hacia una flexibilización en donde usted tenga la opción también de incluir los temas que considere le hace falta al estudiante o al grupo de estudiantes. Y obviamente se puede hacer las adaptaciones pertinentes para aquellos que lo requieran. Bueno, dentro de las fases del aprendizaje basado en investigación, tenemos 5 fases, ¿no? La primera fase, ¿sí? Que es el marco de la propuesta, en donde empezamos con eso, ¿no? Empezamos con conceptualizar lo que queremos hacer. Yo les decía, si yo tengo una pregunta, tengo una inquietud, primero tengo que ir a buscar respuesta en los medios más cercanos posibles. Puede ser en los mismos familiares, si es que es una pregunta de índole doméstico, en las personas cercanas, en los libros que tengo en casa o en el internet, siempre direccionándoles en las páginas confiables, ¿no? Sabemos que internet está lleno de cosas reales y como también irreales, que no tienen una razón científica, entonces siempre debemos direccionar a que existen buscadores confiables, ¿sí? Como el Google Academic, que es el más fácil de gestionar con los estudiantes, porque el estudiante coge y le pone todas las palabras, ¿no? Que necesita para buscar un tema. Entonces, dentro de los buscadores en investigación está el Google Academic, que es el de que se puede trabajar mejor con los estudiantes, ¿sí? Hablamos de que necesitamos primero buscar una respuesta, buscar y definir realmente qué es lo que yo requiero y qué me falta por investigar, por conocer. Entonces estamos haciendo una delimitación a partir de los documentos que vamos a analizar. Entonces tenemos una segunda fase que una vez que tenemos ya delimitado bien el problema, ¿sí? Definido qué es lo que quiero investigar, qué no encontré, qué respuestas no encontré, qué preguntas se quedaron, vamos a definir qué instrumentos de investigación vamos a utilizar. Puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser una ficha de observación, cualesquiera de ellos, ¿no? Voy a hacer una investigación bibliográfica, necesito una ficha memotécnica, entonces, ¿qué elementos los voy a poner? Eso es en una segunda fase. Tenemos una tercera fase que se experimenta en la práctica y en la recolección de datos, que es a partir de lo mismo. Una cuarta fase que sería el seguimiento compartido y el análisis de los datos, ¿sí? Los datos recogidos en la fase de experimentación práctica, pues los vamos a analizar y a reflexionar para determinar al final las conclusiones
Y algo importante que casi no se realiza por parte de los investigadores es la divulgación. Y eso es una gran falencia, ¿no? Especialmente dentro de lo que es los profesores. Los profesores muchas veces tienen un montón de investigaciones, acciones, trabajos, tenemos estrategias que las inventamos y que no han sido escritas, pero que viene alguien más, le pone un nombre y sale como autor de una estrategia que una maestra X ya la vino trabajando hace mucho tiempo. Entonces, por eso es fundamental ir escribiendo ya y divulgando lo que estamos haciendo, pero divulgando en una... bueno, eso es lo que yo les recomiendo. Toda experiencia la debemos escribir, ¿sí? Toda estrategia que nosotros las usamos, a veces nos inventamos historias, nos inventamos cuentos, nos inventamos juegos, canciones, pero no las escribimos. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Todo elemento de creación tiene que ser escrito y tiene que ser divulgado. Tenemos muchos espacios para divulgar la información. Puede ser un seminario, puede ser un congreso. Sí, hay espacios en la misma red que usted puede publicarlos en un blog y tener ahí ya con su autoría. Entonces, eso es fundamental dentro del trabajo. Usted investiga a veces hay un cierto problema en un estudiante, ¿no? El maestro siempre está investigando. Resulta que Juanito no aprende, o lo que aprendió hoy, mañana ya no lo recuerda, y empieza a investigar. ¿Por qué será eso? Entonces empieza a ver más allá de, pregunta a su familia, y todo este proceso lo hace. Pregunta mediante entrevista, porque va a preguntar a su mamá, va a preguntar, qué sé yo, a su profesor del año pasado. Todo eso es un proceso de investigación y no lo estamos tomando como lo que es, ¿no? No lo estamos haciendo en una forma realmente estructurada, pero estamos haciendo un proceso de investigación. Tenemos el aprendizaje basado en la investigación dentro de un pequeño problema ya que podríamos nosotros hablar en lo que es el entorno escolar, ¿sí? Es fundamental, sobre todo, generar procesos de reflexión en base a la información que se obtiene. El estudiante o quienes están dentro de este proceso de investigación o el mismo docente debe y necesita tener un espacio de reflexión. ¿Qué le pareció la experiencia? ¿Qué encontró? ¿Qué dificultades hubo en este proceso de generar investigación? Yo les decía, a partir de una pequeña pregunta, nosotros podemos generar en el niño investigación desde desde el primero de básica, ¿sí? Nosotros le vamos a mandar o le hacemos experimentar, le hacemos una pregunta, ¿no? A veces ellos dicen, bueno, ¿cómo empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cómo nací yo? ¿No? ¿Cómo aparecí? Entonces, desde ahí empezar a direccionar, a ver, vamos a buscar información, cómo aparecen los niños. Bueno, vamos desde la pareja. Bueno, los niños generalmente, de forma general, ¿no? Aparecen de esta manera, entonces buscando la forma. Ahora, le dejamos con esa información que el maestro le facilita, porque el maestro dentro de este proceso es un facilitador. Y le direcciona, vamos a ver cómo es la historia de tu creación, de tu familia, ¿sí? Entonces le mandamos con esa pregunta, vamos a que pregunte a los padres, si es que son los padres, cómo se conocieron. A partir de eso, eso es un proceso de investigación. Y él está haciendo eso y vamos nosotros
dentro de ese mismo proceso, generando. A ver, vamos con la pregunta. La pregunta es, ¿cómo, no? En primero de básica, generalmente el niño no sabe leer, pero le vamos a enseñar el signo de interrogación, que sería la pregunta que nosotros tenemos. ¿Sí? En forma ilustrativa podemos ponerle la pregunta y ponerle el signo de interrogación, a partir de que él va a llegar a la respuesta. Entonces, cuando llegue a la respuesta, le ponemos una gran estrella. Tenía una práctica más o menos así de una compañera que trabajaba con una interrogante, y cuando llegaba a la respuesta que el niño quería encontrar, le ponía una estrella. Entonces, él buscaba y le ponemos la información que encontró de la mamá, de la profesora, que fue la primera que direccionó, luego de los padres, qué sé yo, de los abuelitos, qué respuestas él encontró. Y ahora, ¿cómo él sabe que apareció? ¿Sí? Entonces, él ya encontró la respuesta, de dónde vino él y cómo lo hizo. ¿Sí? Y potenciar eso, ir potenciando. A él se le va a surgir otra pregunta a partir de eso. E igual, este proceso ustedes pueden ver en esta diapositiva, vemos un proceso circular, en donde inicia, ¿no? Se plantea el caso. Como les digo, por ejemplo, los derechos versus los deberes de un niño. Esos siempre son casos de un conflicto escolar. ¿Sí? Porque estamos peleando por los derechos, pero con los deberes no pasa mucho, ¿no? Entonces, estamos en eso como un caso problemático. Sí, los derechos versus los deberes, un conflicto escolar. Cuando los niños no cumplen las tareas, entonces vamos a decir, a ver, ¿qué pasa con eso? Vamos a investigar. Y vamos a empezar dándole lo primero, ¿no? En la escuela generalmente tenemos hasta como contenido los derechos de los niños. Y les vamos a recordar, ellos se lo saben de memoria. Y vamos a dedicar nuestra horita de clase o media hora de nuestra clase. Y vamos a ver los derechos y vamos a enumerar toda la serie de derechos. Como ahora ya tenemos los derechos. Ahí va otra. ¿Cómo aparecieron los derechos? Vamos a investigar, vamos a hacer que ellos busquen esos pequeños espacios en, qué sé yo, en artículos, o de pronto podemos ya llevar algún tipo de información que le proporciona a ellos para leer cómo aparecieron. Entonces, vamos a, ¿qué son los deberes y qué implica? ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes de los niños? ¿Qué implica aquello? ¿Y cómo puede ser coherente en la vida? Aquí ya va el espacio también a reflexionar un poco, ¿no? Tenemos los derechos, cómo aparecieron esos derechos, cuáles son los deberes de los niños, qué implica, qué debe hacer el niño y cómo puedo ser coherente. Ese es un espacio de reflexión. Ustedes ven acá, no tenemos una mirada cuantitativa, sino más bien un enfoque cualitativo, ¿sí? Que es simplemente un análisis de cierta información que es bastante corta para trabajar con este problema o este caso que es derechos versus deberes, que es un conflicto escolar. Tenemos luego una siguiente parte. Dice, se adquiere el conocimiento necesario. Una vez que hemos hecho acá este pequeño análisis de fuentes muy cercanas que los podemos trabajar bajo la dirección y la orientación del maestro, buscamos artículos e investigaciones, lo que se denomina el estado del arte, ¿sí? Investigaciones que ya se hayan realizado sobre esta temática. Entonces decimos, vamos a suponer que dentro de esta temática ya lo realizaron una investigación en México. Y en las conclusiones, siempre en el estado del arte, vamos a ver los temas, los estudios
una mirada, no tenemos mucho hábito de lectura, ¿no? Como para leernos todo el estudio. Entonces debemos hacer una mirada a la parte introductoria del estudio y luego pasar a las conclusiones de ese estudio. Entonces lo más saludable, tanto para los docentes como para los estudiantes de derecho, darle una mirada en cualquier investigación, en cualquier estudio, a la introducción, que es donde nos narra todo el panorama de ese trabajo, qué nomás han hecho durante ese trabajo, que es la parte introductoria, y luego con la parte de las conclusiones y de pronto alguna recomendación, pero para que ellos vean sobre qué se ha realizado ya en función de que ya hay otros estudios, que no solamente los derechos y los deberes son un conflicto de nosotros, sino que también ya existen en otro lado y por eso han sido motivo de investigación. Al final llegamos a la resolución del caso, ¿sí? Aquí ya vamos a proponer qué acciones, qué compromisos, qué vamos a hacer en torno a este problema. Si tenemos nosotros el tema de deberes y derechos del niño, ¿qué vamos a hacer para que esto se cumpla? En función de una reflexión que lo hemos hecho acá. Si nosotros vamos a eso, ellos ya van a tener otra pregunta llegando a este espacio, ¿sí? Llegando a este espacio, entonces van a decir de pronto, de esto de deberes y derechos va a salir que por qué en la casa, vamos a suponer alguien que me decía, ¿por qué en la casa no me dejan participar en las decisiones? Y también yo soy parte de la familia, soy un miembro de la familia y no tengo participación en las decisiones de mi familia. Entonces, miren, ya hay otro problema ahí. Entonces, un problema de aplicación de la democracia en el hogar. Podemos nuevamente empezar a partir de ese problema, nuevamente un aprendizaje, un nuevo proceso de aprendizaje basado en la investigación. Entonces, no siempre y no es saludable darle la respuesta al niño en torno a una pregunta. No podemos darle la respuesta directa porque él, esa respuesta no va a ser significativa para él. La respuesta significativa va a ser aquella que le demande de esfuerzo para encontrar la respuesta. Entonces, podemos nosotros, este mismo hábito, el aprendizaje basado en la investigación, transformarlo no como un trabajo rígido de aula, como un trabajo didáctico, pedagógico, formal. Podemos transformarle en un juego y empezar a jugar a los piratas y tesoros en el nivel básico, ¿no? En lo que es básica superior, bachillerato, ya los sistemas son más formales. Pero hasta lo que es básica media, se puede trabajar el aprendizaje basado en investigación mediante el juego. Y eso es importante. Podemos trabajar con eso, ¿no? Con buscar el tesoro. Entonces, los piratas y nosotros les vamos dando preguntas, les vamos dando elementos que lean y encuentren alguna pista y vamos trabajando de ese modo hasta encontrar el tesoro, que sería la respuesta a la pregunta producto o que va a ser cuestión de investigación. Entonces, el aprendizaje basado en investigación nos abre un abanico muy grande para que nosotros como maestros dejemos volar la imaginación y generemos eso, ¿no? Generemos nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. Hoy ya no, bueno, ya estamos tratando y estamos en una época en donde ya no queremos hablar tanto de enseñar, sino la forma de aprender, porque ya el aprender está tanto en el maestro como en el estudiante. Ya no podemos decir nosotros estamos enseñando a partir de los entornos virtuales. Eso es falso, ¿no? Muy falso que nosotros estemos enseñando
a través de los entornos virtuales, porque nosotros estamos aprendiendo más de entornos virtuales que lo que estamos enseñando. Porque recordarán, y estamos hablando de esto que está muy de moda, ¿no? De las generaciones, y hemos hablado mucho de los baby booms. Los baby booms, que somos aquellos que, bueno, son la gente que nació entre 1945 y 1964. Y ya pasamos a otra generación, luego a la generación X, que estamos dentro de los que nacieron en 1965 a los de 1990, que somos migrantes tecnológicos, ¿no? Estamos migrando y estamos con los chicos que están de 1991 a 1999, que son ya la generación millennials, que es la generación Y también. Entonces, en donde ellos realmente ya corresponden a los nativos digitales. Por esta razón, estamos ya pensando en los del 2000 en adelante, que estamos trabajando hasta el 2009, que estamos en la generación Z, que estos chicos ya parece que nacen, dijo alguien, con el chip incluido, ¿no? Pero realmente para nosotros, la generación X y muchos de la generación de los baby booms, nos cuesta bastante la migración y esto del uso de la tecnología, porque nosotros podemos esforzarnos mucho, podemos hacer los cursos que sean necesarios y pertinentes, pero no vamos a lograr la experticia de aquellos chicos que ya nacieron con la era digital. Entonces, por esta razón estamos justamente en esta época hablando ya de lo que son simplemente procesos de aprender, de aprendizaje. Bueno, en esta parte, compañeros y compañeras, yo les invito a aplicar el aprendizaje basado en la investigación desde las aulas, a que toda pregunta que el estudiante haga sea objeto de un proceso de investigación en donde pase esto, ¿no? Pase estos 4 casos, estos 4 elementos y se llegue al elemento adicional, que yo lo que les decía, que casi no se considera, pero que es el más importante, que es el proceso de divulgación. Cuando el niño encuentre su respuesta, desde el niño más pequeñito que encontró su respuesta a la pregunta ¿de dónde viene?, él tenga la oportunidad ahora con el uso, miren, de la tecnología, por medio del Zoom, por medio de cualquiera de las plataformas, el estudiante puede ir y reunir a sus compañeros, reunir a su familia y contar lo que hizo. Contar que encontró la respuesta, contar que fue a investigar, que preguntó al maestro, que preguntó al papá, que preguntó. Esa es la parte de divulgación y dentro de investigación nos está faltando esta parte justamente y generar investigación. Cuando el niño divulga, lo cuenta, ve un logro muy grande y va también en él a sembrarse de que hay una pregunta por ahí suelta que yo la puedo resolver. Hay un problema suelto que yo le puedo dar solución. A partir de eso, pues trabajemos, compañeros y compañeras, en una nueva forma de enseñar y más bien una nueva forma de aprender. Para este trabajo, bueno, tengo aquí algunas referencias bibliográficas que es importante, ¿sí? Hablan de investigación, va en trabajo autónomo y en equipos también, e inclusión dentro del aprendizaje basado en la investigación en las instituciones educativas. Tenemos también un enfoque interdisciplinar dentro de la enseñanza universitaria y dentro de la investigación también. Son algunos de los artículos más importantes, los cuales han sido tomados, algunas ideas para esta presentación. Eso es fundamental en investigación también, que siempre que nosotros tomemos bases teóricas de alguien, tienen que ser referenciadas, ¿sí? Eso es fundamental. Si usted hace una clase con algún elemento que no sea suyo o copia una cita textual, siempre debemos
referenciar. Eso es fundamental dentro de un proceso de investigación por esto de los derechos de autoría, ¿no? Compañeros, de mi parte, muy agradecida, y las preguntas que surjan, pues estamos aquí para proceder a alguna pregunta, responderla, y cualquier inquietud. Justamente hemos conversado mucho de este asunto en estos días, ¿no? La importancia de la investigación, porque en realidad ahora los tiempos han cambiado muchísimo, y no solamente por la pandemia, sino por la parte del avance de la tecnología y también del cambio radical que hay en la economía, ¿no? Y si es que no formamos estudiantes que sean investigadores, que sean innovadores, que sean personas que no se conformen con lo que han aprendido, sino que van, investigan, revisan, cotejan si es cierto o no es cierto, pues creo que si es que vamos formando este tipo de generaciones, vamos a tener incluso una mejor política, unos mejores gobiernos, porque en realidad el crear gente que está inconforme con el conocimiento y que siempre busca más, y por qué esto, y por qué lo otro, y cuestiona, va a ser un aprendizaje muy significativo el que les estamos brindando nosotros. Realmente muy explicado, porque a veces entendemos que la investigación es tal vez mandar a hacer una consulta y nada más, ¿no? O mandar a hacer una tareita, un tema. No, es que la investigación desde el enfoque, digamos, tradicional, está visto como una forma de tortura, realmente. O sea, investigar en el tiempo, lo que yo les decía, ¿no? Desde los años de 1960, antes, se podía ver a la investigación como tener que ir a buscar cientos de obras, cientos de libros, a llenar una cantidad exasperante de fichas. Entonces era más bien una tortura, justamente eso. Y nosotros como maestros lo hemos hecho ver de muchas maneras de esa forma. Porque cuando nosotros le mandamos a hacer una investigación, le ponemos un tema así tan frío, y el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a buscar ese tema y va a copiar lo que dice el autor, pero en ningún momento él genera un espacio de reflexión, un espacio de entender realmente lo que quiere. Cuando empezamos una investigación, primero tiene que haber un interés de parte del interesado, ¿sí? Porque eso es investigar. O sea, investigar no es buscar algo que a mí no me interesa. Entonces, desde ahí vamos a partir, desde el interés. ¿Qué le interesa al estudiante investigar, conocer? Entonces, si él quiere saber la respuesta a sus preguntas o a lo que le surge, va a seguir el proceso. Caso contrario, lo que le decía, poner un título en Google, copiar lo que dice el autor y tenga profesor, porque no tiene sentido para él. Claro, entonces una buena estrategia sería el primero definir o motivar la curiosidad del estudiante en la temática que se va a investigar para que podamos llegar al objetivo. Muy buenas tardes, mi estimada Patti, de igual manera a nuestra querida ponente, un saludo cordial. Felicitarles por estar siempre apoyándonos a los docentes y a cada uno de nosotros para seguirnos preparando un poco más. Muy bonita la temática, muy buena explicación con ejemplos. Le felicito a la ponente. Entonces, quizás quería agregar un poquito. Soy maestra de preparatoria y muy bonito con los ejemplos que ella nos dio de cómo podríamos trabajar con niños de preparatoria. Entonces podría ser también que ellos van a realizar la investigación y como no saben escribir, pero sin embargo ellos pueden trabajar lo que es la lectura pictográfica y podríamos hacer que ellos trabajen con pictogramas. Entonces eso es lo que yo quería agregar. Y bueno, una preguntita, me quedó la duda. ¿El aprendizaje basado en la investigación es considerado como una técnica de aprendizaje o una metodología? Ahí me confundo un poquito. Muchísimas felicidades y muchas gracias. El aprendizaje basado en investigación es una técnica. Dentro de esa técnica
podemos utilizar varias estrategias, ¿sí? Podemos utilizar la estrategia de estudio de caso, que es lo que yo les decía, ¿sí? Un caso, un problema, y a partir de ese problema vamos desarrollando todas las fases del ABI. Muy buenas tardes. Mi saludo cordial para todos nuevamente. Quiero felicitar a la ponente y a los que también nos han acompañado en estos días, en estos interesantes talleres. Mi pregunta es, si mi investigación va a tener un enfoque cualitativo, maestra, ¿qué instrumentos puedo yo utilizar en la acción cuando ya estemos en el campo? Una. Y dos, ¿qué instrumento también puedo utilizar en estos casos en el cual ahorita estamos viviendo, ante esta pandemia, virtualmente? ¿Qué instrumentos yo puedo utilizar? Muchas gracias por la atención. Al ser un instrumento cualitativo, bueno, si estamos en casa podemos realizar entrevistas. En este momento de pandemia, bueno, también hay la ficha de observación que se puede aplicar dentro de los instrumentos de índole cualitativo. Ahora, como estamos en tiempo de pandemia, hay una herramienta muy buena, ¿no? Que es la encuesta. Dentro de esta encuesta se puede hacer una encuesta en línea. No sé si es que la han hecho a partir del Google, con el Gmail, a través del OneDrive. Si usted va al OneDrive, pone en más, busca formularios y se puede elaborar ahí preguntas. Usted va poniendo preguntas de índole, puede ser de respuesta corta, preguntas de opción múltiple. En el caso para inicial, primero y segundo, se puede poner con gráficos, que nos permite también eso. Y luego que enviamos esa encuesta, simplemente copiamos el link y le enviamos al WhatsApp para que puedan resolverla. Entonces, a partir de eso, ahí mismo, una vez que responden, nos podemos descargar los resultados. Entonces, eso sí sería un tema de que ustedes puedan explorar los entornos del Google a partir del correo del Gmail. Como les digo, en OneDrive se puede elaborar un tipo de las encuestas para hacer encuestas en línea. Bueno, también existen varias aplicaciones también para la investigación. Igual les recomendamos también buscar investigar a ustedes, ¿no? Les va a tocar también aplicar la técnica de la investigación para encontrar más recursos para aplicar con sus estudiantes en investigación. Y justamente algo que me quedó, mi querido Dila, es la parte de la divulgación, ¿no? En realidad a veces a los pequeños les hacemos investigar, pero solamente les recogemos la tarea y ya no pasó nada más. Pero yo creo que es muy importante si queremos potenciar en el niño ese espíritu investigativo, el poder hacer algo especial cuando él vaya a exponer lo que él averiguó, lo que él investigó. O sea, siempre crear esos entornos muy satisfactorios para que el niño sienta que fue algo que cumplió, ¿no? Y también en la divulgación de los docentes también, querido Dila, es una situación muy compleja y realmente tenemos muy poca, me atrevo a decir, muy poca cultura de investigación, o tal vez no tanto de investigación, sino de publicación, de divulgación de nuestros estudios también. Hay docentes que nos han comentado aquí mismo que tienen unas metodologías muy chéveres, han hecho técnicas y estrategias muy buenas, y a veces uno dice, bueno, lo hago porque es cotidiano, pero también sí es importante nosotros, como decía Odila, también compartir y generar eso. Incluso la semana anterior teníamos un docente que hace poesía, que escribe y todo, entonces no conocemos mucho porque no tenemos esa cultura. Entonces es importante también fomentar entre nosotros esa parte. Eso es fundamental. Muchos maestros, inclusive, bueno, yo había en algún momento direccionado a un maestro que ya tenía prácticamente en sus escritos para hacer un libro. Sabemos que en Ecuador, bueno, no hay muchos que te publiquen, ¿no? Pero lo puedes publicar en forma personal. Entonces, el código IBCM no es tan costoso. Entonces, imagínense por $20 que le cobra el código de registro,
tú puedes publicar tu libro y sacar unas 5 copias y luego distribuirlas o venderlas a alguien o simplemente dejar en las bibliotecas y tienes tu publicación. Entonces eso es importante, ir generando eso. Y realmente, bueno, como hemos conversado con las instituciones de educación superior, tenemos un bajo índice, uno de los más bajos a nivel Latinoamérica en publicaciones, en artículos, entonces no estamos produciendo mucho conocimiento y no es necesario también ser experto especialista, sino la experiencia es lo que puede usted también compartir. Muy buenas tardes a todos quienes hacen el equipo de ILAN. Uno no se puede participar, no se puede ser parte de esta capacitación si es que no se participa. Y obviamente que el objetivo y el sentir de ILAN es que escuchar a los maestros, sus experiencias. Obviamente que siempre como tónica personal siempre a mí me gusta escuchar primero los conocimientos y siempre aprender de gente que tiene mucha experiencia como ILAN y sus capacitadores. Entonces yo voy sacando mis modestos conocimientos y aprendizajes de la vida como docente para compartir. Se está hablando de un aprendizaje basado en investigación y obviamente los responsables somos los y las maestras de formar al ente, hablemos del niño y la niña, desde sus primeros inicios para que dé sus pininos en lo que tiene que ver al quehacer investigativo. Yo he sido muy tedioso en averiguar y, bueno, no digamos investigar, sino en observar, ¿no? Yo hablaba, creo que era la semana pasada, sí, justamente por este espacio mismo, y decía que ya no hay escritores. Solamente, yo decía Pablo Palacios, Gabriel García Márquez, a nivel de Latinoamérica, y algunos, ¿no es cierto?, escritores, bueno, uno de ellos también Benjamín Carrión, el Lojano. Y obviamente que ellos fueron investigadores primero, pues. Ellos los formaron como investigadores, ellos los formaron como, obviamente, me imagino que tuvieron los primeros pininos en aprendizajes basados en investigación. Hoy en día, quizás una crítica constructiva, sí, porque siempre hay que plantear la crítica y también una crítica constructiva y a la vez propositiva, ¿no? La tecnología, lo que mencionan aquí los famosos niños del 2009, la generación X. Ellos ya salen con los eruditos en lo que tiene que ver en el manejo de lo digital, de lo tecnológico. Pero hay una falencia. Así como hay el pro, hay su contra. Yo recuerdo en alguna ocasión, para ser breve, ya cuando estábamos con esto de la era tecnológica, pues, yo digo, ahora sí, pues es un elemento de apoyo, voy a mandar una tarea. Y mandé a toditos, investígueme, bueno, no recuerdo sobre qué tema. Y yo, sorpresa, que al siguiente día las tareas, pues, toditas igualitas. Toditas igualitas. Entonces yo digo, ¿y ahora? ¿Dónde hay tal investigación? Entonces ahí me di cuenta y hoy también se despeja esa incógnita, esa duda, de que no estamos formando alumnos investigadores. Por eso es que en la patria ya no hay escritores. O sea, en el futuro no van a haber escritores, digo yo, en mi modesta apreciación. Entonces yo creo que es urgente que los o sea, insertar esto que tiene que ver con el aprendizaje basado en investigación. ¿Sí? Porque la tecnología, o sea, es bonita, es elegante, pero es facilitadora, pero a la vez también es estancadora, también es amaniatadora para la niñez que se está formando y los futuros entes que van a ser parte del desarrollo de nuestro país. Porque solamente como robots, viene esto, lo que otro ya pensó, corta y pega, y le pongo al último mi nombre, y no hay tal investigación. Entonces, lo que se quiere hoy en día es que los alumnos salgan obviamente dotados, sean investigadores, sean creativos, sean emprendedores. Y yo sí, o sea, aplaudo este aprendizaje basado en investigación, porque esa es la base del aprendizaje. Esa es la base del aprendizaje. Y antes escuchaba justamente aquí en este espacio, la persona que me ha sido la palabra, bueno, los que participaron, decían, bueno, hay por ahí escritores anónimos que escriben, que hoy en esta pandemia haciendo una novela.
y que por $20, bueno, tienen que sacar su registro de publicación. Pero yo me quedé con la duda, decía, ahí el Ministerio de Educación, pues. Mire, por ejemplo, algo que se quedó en mi mente. En quinto año, creo que es en el texto de quinto o sexto, si no mal no me equivoco, sexto o séptimo, por ahí es, hay ese poema que nos manda un mensaje subliminal, como dicen los jóvenes, el alma en los labios, de un escritor ecuatoriano, en la que dice que si me faltaras, me arrancaría la vida, no sé si he escuchado, es canción también. Y ese está como tema de aprendizaje. Y a un alumno en alguna ocasión me pregunta, me dice, que le explique, porque está el gráfico con el corazón ahí, de Medardo Ángel Silva. Entonces, mire, cuando tenemos escritores anónimos, maestros anónimos, acá en Puyango la semana pasada estaba un maestro que justamente nos daba sus novelas. Ahí el ministerio no solamente es que los distritos, el ministerio diga, bueno, qué lindo que está, sino que, qué lindo que está, venga para acá, hay esto, no por $20, no, este apoyo para usted, ¿para qué? Y a la vez insertarlo en los textos. Porque, bueno, personalmente, y espero estar equivocado, a mí ya no me interesa lo que hicieron los escritores de hace, ¿qué le digo?, décadas atrás. A mí me interesa que hacen los de ahora para que vamos a estar, yo me voy a jubilar, voy a ver, los jóvenes, los niños van a ser profesionales, siguen todavía con Amado, siguen todavía con los de atrás. Entonces, los escritores de atrás, incluso los de la época trágica, que dice. Entonces, ya es hora de ir insertando justamente este aprendizaje basado en investigación, capaz de que nosotros en las instituciones no formemos robots ni máquinas que vayan solo a la computadora. A mí no me interesa que me manejen la computadora. A mí me interesa que ellos, si pueden manejar la computadora, puedan insertar a través de las teclas su creatividad, su investigación. Entonces me surge una pregunta aquí para nuestra capacitadora Odila Mena. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué hacemos como maestros frente a ello? La tecnología es hermosa, pero ¿cómo sacarle el valor agregado y cómo formar investigadores con la tecnología? Muchas gracias. Fernando, bueno, para mí es un gran placer y ver que habemos todavía y hay maestros entregados a esta profesión, en donde realmente estamos interesados en que lo bueno que hubo, porque decimos el tradicionalismo no es bueno, pero no todo es malo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que rescatar y una de esas es el hábito a la lectura, es el investigar. Antes no había tantas fuentes, no podías venir a Google y encontrar las respuestas, así es que todo el mundo investigaba por su cuenta para encontrar las respuestas. Y es justamente lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Es el proceso que debemos desarrollar dentro del trabajo. Primero, empezar por una investigación a partir del interés. ¿Qué es lo que al niño o niña le interesa? O generar ese interés, ¿sí? Darle una parte de la información y buscar algo que sea de interés para el estudiante para que él vaya y busque sus respuestas. No siempre vamos a generar desde la parte académica, yo les decía. Tratemos de buscar un tema porque vamos a empezar a crear, porque no está nada creado. Y eso es importante, y lo que yo les decía en el nivel inicial, en el nivel de preparatoria, básica, elemental, es fundamental ir creando este tipo de hábitos desde lo más pequeño y llegar hasta una gran acción y un gran evento, si es posible, hacer un evento tan bonito como la graduación que hacemos en educación inicial o una jornada de divulgación de saberes. Imagínense en una escuela hacer un acto muy grande en donde se haga la divulgación de saberes de los grados, donde participe toda la comunidad educativa y los niños puedan decir: hoy aprendí esto porque descubrí durante un proceso de investigación cómo ha aparecido.
Entonces, a partir de esa inquietud de los niños, trabajar en un proceso de investigación, pero de una verdadera investigación, a partir de su contexto, no a partir de los libros. A los libros y a la parte científica se llega recién en una tercera etapa. Entonces, tenemos que generar un verdadero proceso de investigación, que él no tenga tanta información para llegar a, sino que lo pueda ir recabando información y luego contraste con lo que está escrito y vea si es que la información que él desde su propia realidad, de su cotidianidad, tiene o no tiene valor frente a lo publicado, porque muchas veces lo publicado es algo que no está apegado a la realidad. Justamente yo estoy terminando una investigación que empecé a propósito de la pandemia y lo estoy exponiendo los resultados en un congreso iberoamericano el día de mañana. Entonces, ¿por qué? Porque se me surgió a mí la pregunta, ¿no? Justamente cerraron la Universidad Nacional de Educación. Yo soy maestra de carrera de una unidad educativa Goya y regresé a la unidad educativa justamente empezando estas medidas por la pandemia. Entonces suspendieron todo y empezó realmente un reto monumental. Y de ahí se me surgió el interrogante porque realmente yo estoy en la parte administrativa y te llega un documento y otro documento y te dice la ministra que hay que hacer esto, hay que hacer clases virtuales, hay que hacer WhatsApp, hay que hacer Messenger, hay que hacer esto. Entonces ahí vino mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad desde la vista de la política pública? Y la realidad en el contexto amazónico, porque yo estoy acá en Orellana, en donde más del 70% no tiene cobertura. No tiene cobertura ni de celular, mucho menos de las redes de internet. Entonces, y ahí surge mi interés por investigar, ¿sí? El discurso político frente a la realidad amazónica. Y los resultados obviamente no son muy alentadores, porque uno empieza a cotejar ya en una etapa, como le digo, en una tercera etapa, a cotejar los documentos, los tratados internacionales, los compromisos tanto del Ministerio de Educación, los compromisos del Ministerio de Economía, en donde no hay cómo obviar. O sea, no se puede contrastar con una realidad tan diversa y que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahí viene la parte que nosotros tenemos que llegar. A ver, eso te está diciendo por una parte y cuál es la realidad en Europa, que es muy diferente, ¿sí? Como una realidad en América. Y hoy justamente hacían unas ponencias en el Congreso y la realidad en Europa es todo lo contrario al Ecuador, por decir. Estamos hablando allá de cobertura de un 80% y una no cobertura de un 20%, cuando aquí estamos a la inversa. Entonces, a partir de eso, de ese interés, debemos partir nosotros. A mí me interesa esto. Y al niño, desde el más pequeño hasta el más grande, hay que empezar a buscar eso, el interés de él. Entonces, empezar a investigar tanto en forma autónoma como colaborativa. A ver, por decir, estoy dando una clase y en medio de una clase surge una pregunta. Y a veces nosotros decimos, el niño nos pregunta algo que no tiene nada que ver con el tema. Y eso nos ha ocurrido. Entonces, a partir de ese interés, empezar un proceso de investigación. Y si el interés es, a ver, ¿a quién más le interesa esto? A ver, nos interesa a 3, 4. Vamos a colaborar y vamos a investigar. Y vamos a sacar un consenso y vamos a tener una respuesta. Entre todos, una respuesta verdadera. Entonces, ahí, como les digo, en el caso de que no tenemos tecnología, porque esa es una gran realidad,
nosotros los maestros tenemos que esforzarnos el doble, ¿sí? Y tenemos que dotar de elementos que le ayuden a leer, a buscar una lectura donde él vaya a tener una parte, una pista de la respuesta, y luego buscar otra, y pues nos toca. Lo que justamente ahora no estamos con los proyectos de grado, y tenemos un estudio de caso que los chicos, igual nosotros como guías, tenemos que dotarles del material, porque los chicos en una sexta línea, séptima línea, donde no hay cobertura, tenemos que darles imprimiendo, hacer un protocolo de bioseguridad para entregarles impreso y que ellos puedan ir a hacer un análisis. Entonces, ese tipo de cosas nos toca a nosotros ser bastante creativos y, lamentablemente, como todo en Ecuador, ¿no? Tener que invertir para sacar adelante a nuestra educación, porque somos nosotros los maestros los que financiamos la educación ecuatoriana, nadie más. Porque el ministerio no nos da para copias, ni para copiadora, ni para ningún instrumento tecnológico. Sí, tiene muchísima razón, mi querido Dila. Creo que todos estamos en el sentir de que en realidad el docente, sobre todo en esta situación en la que estamos y que va a ser una realidad que tal vez no se modifique muy pronto o sea muy paulatino la forma de que podamos volver. Pero de todas formas, pues el maestro, como usted dice, siempre ha sido el que ha estado buscando las formas, darse modos para poder, con los pocos recursos que tenemos, brindar una educación de calidad. Pero bueno, más que nada lo que usted nos ha explicado hoy acerca también de esta técnica, así como los que hemos visto del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, este tipo de técnicas son las que van a potenciar la creatividad del niño, la curiosidad, y pues les animamos mucho a que puedan aplicarlos en clase. Y como usted dice, Odila, sería muy lindo que cuando uno se regrese y todo, o incluso mediante Zoom, usted diga, a ver, este mes con mis chicos vamos a trabajar un proyecto de investigación en una temática que se ponga en fin común, y pues cuando vayan a hacer la presentación de la investigación y todo, pues que inviten hasta el presidente de la República, el que sea, pero que lo hagan a lo grande, como dice Odila, porque eso motiva al niño a la investigación. Como les comentaba, incluso la parte de generación de recursos, ¿no? Porque nosotros somos muy buenos consumidores, pero pocos somos generadores de conocimiento. Entonces los niños tienen que convertirse, o los estudiantes, en generadores de conocimiento. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Y primero quiero dar las gracias a la máster Odila Mena, y quiero dar las gracias también a las compañeras de trabajo mío que me invitaron a esta capacitación, la cual estoy disfrutando y aprendiendo mucho. Quiero compartir con el profesor Fernando, que preguntó hace un rato cómo hacer para que los estudiantes no se copien las investigaciones. También me pasó a mí en alguna ocasión y bueno, de alguna manera eso me enseñó a que un tema tiene muchas aristas, tiene muchas posibilidades, y esas posibilidades no necesariamente las comparten todos. Entonces se trataba de un tema de la cultura ecuatoriana nuestra, y a un estudiante le interesó lo que fue la comida, a otra le interesó la vestimenta, a otra le interesó la música, y entonces esa investigación, que nació como una pregunta de clase en un momento dado, luego fue personalizada prácticamente a cada una de las estudiantes cuando se les propuso que ellas dijeran, bueno, pero ¿dónde estaba su verdadero interés? Porque si no había interés, no valía la pena realizar el trabajo. Entonces, quería compartirle eso al compañero Fernando. Me parece importantísimo, no pensé que se podría aplicar para los cursos de los niños más chiquitos. Gracias por compartir su experiencia. En respecto a lo que dice Cari, en realidad es solamente cuestión de creatividad y de la forma en la que logramos atrapar la curiosidad del estudiante, qué es lo que le interesa investigar, y ahí pues irlo guiando, ¿no? Sí,
Es fundamental eso, ¿no? Como les dije, es fundamental ver y que ellos se interesen realmente. Lo que sí me gustaría, Karina, que dentro de mire, cuando nosotros hacemos unas jornadas, pongámosle, en la escuela, y eso es importante, ir generando la cultura de no solamente hacer fiestas populares, ¿no? Del Día de la Madre, Navidad y todo aquello, hasta Halloween ya, que no es ni ecuatoriano, lo celebramos. ¿Por qué no pensar dentro de nuestra planificación del inicio del año, de las comisiones que generalmente se hacen? ¿Por qué no pensar en hacer unas jornadas académicas? ¿Sí? Entonces, dentro de esas jornadas académicas, qué sé yo, en el Día de la Familia, hagamos unas jornadas académicas. Entonces, en donde los chicos expongan sus hallazgos y se haga una compilación y se invite, como decía Patti, se invite al alcalde, se invite a los concejales, se invite a los representantes del Ministerio de Educación. Y miren, cuando vean esas jornadas, de hecho, a lo grande, con todas las de ley, ellos van a ponerle interés. Entonces, cuando ya tengan ustedes todos esos elementos, hagan una compilación y propongan en esas mismas jornadas tenemos un departamento de cultura en cada municipio, en cada consejo provincial, que se apadrinen para hacer la publicación de esas jornadas, junto con las memorias que van a aparecer en esas jornadas. Vamos a hacer una publicación. Entonces tendremos la publicación del periodo lectivo 2020-2021 de la unidad educativa tal. Y tendremos ahí la autoría de todos nuestros estudiantes, tendremos la dirección de las profesoras que fueron parte del proyecto y tendremos realmente un producto de calidad propio y que genere en el estudiante al siguiente año, más de uno va a querer participar. Entonces, y así podremos nosotros ir generando estos investigadores desde el nivel preprimario, desde el nivel inicial, digamos, y lo podemos llevar al bachillerato y pues estaremos hablando de aquí esto es a largo plazo. Si nos empeñamos en esto, en unos 5 o 6 años podremos estar hablando del primer grupo de investigadores formados a partir de estas charlas por el COVID. Muchísimas gracias por la oportunidad, compañeros. Buenas tardes. El loco poeta y escritor les saluda, que esté en la red. Es parte de la fuente de mi inspiración, por eso me conecto a través de ese medio. Muchas gracias por aportar algo, mis estimados compañeros. Yo les agradezco mucho a ILAN por la oportunidad y también que me agregaron a la red de maestros del grupo ILAN, creo. Yo ahí estoy publicando algunas cosas. Ténganlo por seguro, compañeros. No debemos bajar los brazos. Yo he pasado todas esas penurias que ya ustedes las han manifestado. Y la verdad es de que tenga o no tengan la culpa las autoridades, yo les digo que nosotros jamás debemos bajar los brazos y tenemos que hacer algo. Y ese algo ahora que se nos ha presentado en este mal, hay que sacar lo bueno, o sea que tenemos más tiempo para las redes. Y eso es lo que yo estoy haciendo. La situación de investigación es fundamental, ténganlo por seguro. A veces uno tiene una idea y si nosotros nos adentramos a la situación es otra. Me gustó un ejemplo que puso el compañero anterior y que justamente era el que la vez anterior decía que por qué no estudiamos en verdad algunos autores. A veces en las redes uno por decir, de esta forma virtual, solicita un trabajo al estudiante y resulta que todos son iguales. Bueno, entonces hay que preguntarse cuál es el original, ¿no? Y ahí es cuando el estudiante coge y dice, bueno, yo solo hice el trabajo y tengo menos que el que copió, ¿no es cierto? Ahí viene nuestra habilidad, ahí viene la investigación. O sea, esto de estudiar en base a la investigación es esencial. Ahora lo de la producción. La producción es importante. Yo les había dicho la vez anterior que el producir literatura nos conlleva a un nivel superior. Esté a veces bien o esté mal, al menos en el estudiante, es suficiente que lo haga, porque el estudiante tal vez no tiene esa misma capacidad de discernimiento que un profesional. Incluso el profesional
hay un momento en que pasamos por el filtro del primero de nuestros allegados. De ahí viene el público cercano y viene un público general. Entonces, todas esas tenemos que pasarlas. Y a veces el gran problema es de que no valoran nuestros trabajos, pero igual no hay que jamás rendirse. También quería exponerles que hay que tener mucho cuidado, en verdad. A veces yo escuchaba del ejemplo que decía mi compañero del alma en los labios, en verdad es de un poeta guayaquileño llamado Medardo Ángel Silva, que se suicidó a los 21 años junto a su novia. Imagínense esa generación llamada modernista ecuatoriana, o también decapitada por algunos autores, le presenta ese dibujo y los niños tienen ese problema a veces que hacen lo que ven o ellos, como son tan inocentes, a veces vayan a cometer un error. Imaginen si ellos ven una película de Superman que vuela, ellos creen que es de volar nomás. Lo que podemos hacer volar, mis estimados compañeros, es la imaginación cuando escribimos, o la poesía cuando sentimos en el alma el escribir algo. Entonces, yo la verdad me siento muy alegre estar en este grupo, que queremos hacer algo. Yo de mi parte me desespero, por eso ahora estoy aprovechando en las redes el exponer mi trabajo, el decirles, sí podemos, compañeros. Dicen que una golondrina no hace verano, pues hagamos el intento, tratemos de hacer el verano en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra escuela y después en el país y después, ¿por qué no en el mundo? Sí podemos, compañeros. Claro que podemos convertirnos en esos entes que transformemos la patria. No esperemos de los politiqueros, con todo el respeto. Yo ya les decía, los he experimentado. Ahora en la actualidad estoy hablando con el director distrital actual. Él tiene toda la voluntad, incluso ya vamos a ver cómo le hacemos, pero la verdad no casi me gusta entrar en ese tema porque casi el político no va a la par con los que creamos literatura. A ellos no les interesa, a veces los políticos o politiqueros, con todo el respeto, a ellos no les interesa la cultura, a ellos les interesan los votos. Y a nosotros, vuelta, nos interesa es la cultura, la lectura y transformar verdaderamente nuestra patria. Yo quiero cerrar este espacio diciéndoles ese poema. Yo incluso ahí lo había subido al grupo, pero quiero decirles directamente ahorita, porque es un día especial, bueno, no un día especial, un momento especial, un ser especial a madre. Yo lo había expuesto, ese poema que lo había publicado, y con eso quiero terminar mi participación. Y de antemano agradecerles por darme la apertura. Yo siempre estaré conectado como Nimio Ochoa, porque ya les digo, es la fuente de mi inspiración, parte de mi inspiración para mis trabajos literarios. Entonces, yo quiero dedicarle ese momento que a veces decimos el Día de la Madre. No, la madre es todos los días. Entonces, por eso es que he preparado ese poema, que fue, que lo publiqué en mayo. También lo publicaron en el diario La Crónica. Fue un simple borrador, fue un momento, justamente que estamos hablando semana en las fichas de las emociones, pero ahora lo corregí, bueno, está de otra forma, pero en el diario La Crónica, y como le subí, está de una forma, y ahora lo he corregido y está de otra. Está sujeto siempre a cambios. Con eso termino y, bueno, sea atrasadito, quiero celebrarlas a todas las que son madres de este grupo tan bonito, ¿ya? Y dice así: madre querida, eres mi vida, madre adorada, eres mi hada, eterna y sincera, perpetua quimera, aroma de rosas de la primavera, en mi pensamiento siempre primera. Eres estrella que alumbra y centella la magia del sol con su resplandor, la inspiración de mi corazón, la brisa del viento en el universo, la magia del verso en el firmamento. Muchísimas gracias, mis estimados compañeros. Muchísimas gracias por este momento de compartir. Bueno, siempre acá en La Joya de los Hachas van a tener una amiga. Cuando quieran venir, pregunten por la profe Odila. Es un pueblo bastante pequeño, entonces todos nos conocemos. Entonces, muchas gracias y pues animarles a todos que somos maestros y somos realmente quienes tenemos el poder. Sí, así es que el poder de cambiar el mundo está en nuestras manos y lo tenemos que hacer ahora. Entonces, no dejar para mañana. Es hoy nuestro tiempo, es el momento de dejar nuestro legado
Recuerden que el que no hizo o no dejó una verdadera historia en su trabajo y en la vida de alguno de nuestros estudiantes realmente no existió, ¿no? Y un maestro no puede no existir, tiene que existir para cada uno de nuestros estudiantes, ser tan importante como para el primero como para el número 40 de nuestra aula. Muchísimas gracias, con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, Patti, muchas gracias, Ayla.